quedado chiquitos allá atrás. Se entrenan tanto que se han gastado entrenando. Han perdido los meniscos, todo, están bajitos. ¿Bueno, está listo? ¿Sí? ¿Cambiaron la yerba? ¿Están todos preparados? Los lentes también. Bueno, vamos al libro de Hechos. ¿Qué hablamos el jueves? De Moisés. ¿Cómo? Sí, una palabra que le había dado Dios a Moisés de entrar a la tierra prometida, ¿sí? De llegar a la tierra prometida. Moisés no pudo entrar y todos los que estaban con él, por desobediencia, no creyeron en la palabra del todo, fueron hasta ahí, pero en el camino surgieron cosas, ¿viste? Como decimos hoy, en el medio pasaron cosas. No pudieron entrar. El viernes que vimos con los hombres, a ver los hombres. Daniel, lo único. Daniel. 3:12. Bueno, sí, por ahí andaba. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con el mundo y seguir siéndole fiel al Señor, y por eso fueron al horno. Y el Señor los salvó. ¿Sí? Decidieron no perder su identidad. Decidieron tener la identidad en Dios siempre. Y esta historia, que continúa a esta seguidilla, está en Hechos 9, versículo 1, que habla de Saulo. Dice así, el 1, Saulo respirando aún amenazas de muerte, ¿sí? Como que tenían el aliento acá atrás los cristianos. Eran perseguidos por él, contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirán lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo sus ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y dice el 12: ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías, y ahí sigue la historia, va, primero le dice: ¿a quién? ¿A quién me nombraste? ¿A quién tengo que ir a poner las manos? ¿Al que le corta la cabeza a todos los cristianos? Sí, a ese. Pero es que, sí, a ese. ¿Estás seguro? Sí, a ese. Miren el detalle de Pablo. Se llamaba Saulo, el Señor lo llama Pablo. 3 días sin ver,
quedó ciego, ni comió ni bebió. Y cuando el Señor habla con Ananías, le dice, fíjate que él está orando. Él ora. Ayunaba, no comía ni bebía y oraba. Estaba ciego. Una persona que perseguía a los cristianos, aquel que hablaba de Jesucristo, lo perseguía, había pedido cartas para ir a la sinagoga por todos lados, tenía autoridad libre, carta libre dirían, para poder arrestar a aquel que pregonaba a Jesucristo y ser encarcelado, hasta incluso apedreado. Si mal no recuerdo, cuando matan a Felipe, él estaba ahí y se sacó su manto, corríjame alguien si me equivoco. Esteban, perdón. Y puso su manto y se quedó observando cómo lo mataron. A ese nivel era Saulo. Pero se encontró con el Señor y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque aquel que persigue a la iglesia o a un hijo de Dios, lo está persiguiendo a él. Y aquel que se mete con un hijo de Dios, se mete con el Señor. Y por eso el Señor es quien sale a tu defensiva, el Señor es quien se venga, el Señor es quien arregla las cuentas, no nosotros. Pablo perseguía a los cristianos y se topó con el Señor en el camino. Nosotros en otro tiempo tal vez hacíamos cosas, no sé si semejantes a estas, pero nos topamos con el Señor en una vida desordenada. Y de perseguir a cristianos, Saulo fue llamado a perseguir la obra de Dios. Y nosotros, desde el día que nos convertimos, fuimos llamados a vivir y ir caminando en pos de la obra del Señor. Todos los días de nuestra vida. Pablo estuvo 3 días sin comer, sin beber y orando. Perseguía, encarcelaba, mandaba a matar, a apedrear. Este encuentro con el Señor marcó un antes y un después. Y ese es el mensaje que el Señor nos da en el día de hoy. El punto de quiebre de un antes y un después. El punto de quiebre debe haber sido cuando nos entregamos a Él. Como dice, cuando le entregamos el corazón a Él, las cosas viejas pasaron y de acá son todas hechas nuevas. Ese es un punto de quiebre, es un antes y un después de tu vida. Pero a veces en el camino nos olvidamos de eso. Y el Señor tiene que recordarnos el antes y el después. ¿Quiénes éramos sin Cristo y quiénes debemos ser en Cristo? Nosotros a veces, traíamos una herencia. Y hasta incluso si no la hemos cortado o hemos cortado ciertas áreas de las herencias que traemos, nos pueden acarrear problemas. Las herencias pueden ser de enfermedades terminales. Mi tatarabuela murió de cáncer, mi abuela, el abuelo, el tío. Y se va pasando de generación en generación. Y lo que el Señor les dice en el día de hoy, que ustedes, incluido yo en todo lo que yo predique en este día, somos quienes cambian el futuro. Lo que está escrito, pero el futuro de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu entorno, vos y yo somos los responsables de cambiarlo para bien. Ese es el mensaje que el Señor nos da hoy. Traemos una herencia la cual deberíamos haber cortado. Si no la cortamos, es tiempo de cortar esa herencia. Una herencia de la niñez. Por ahí tengo arrebatos de abandonar, de echar a mi hijo de la casa. ¿Cuántos han sido abandonados y echados de su casa por sus padres? Y esa herencia, o de maltrato, de burla, de desprecio, de mal carácter, sigue de generación en generación. Y eso hay que cortarlo. Herencias de pecado, herencias de un futuro fracasado, herencias de miedo. Le tengo miedo a todo, al futuro. Uy, si viene el Señor, uy, si no viene, uy, si esto, uy, si lo otro. Y cuando prendemos la tele, las noticias y vemos el caos, y nos llenamos de miedo y no podemos avanzar en nada. Nos bloqueamos, nos paralizamos y no avanzamos. Herencia de miedo, herencia de incertidumbre, herencia de miseria espiritual, económica,
de todos lados. Herencia de mediocridad, herencia de estar derrotado, herencia de andar desanimado, angustiado, una herencia de dolor. El Señor dice que te necesitas levantarte y hasta incluso reestructurarte nuevamente. Aquel que tuvo un negocio y le fue mal, ¿se va a quedar ahí? Se tiene que reinventar nuevamente y volverse a levantar y volver a intentarlo nuevamente. Aquel que le va mal en la vida se tiene que volver a levantar. ¿Te vas a quedar tirado ahí? ¿Te vas a quedar penando ahí? ¿Te vas a quedar hablando del pasado, de lo que te sucedió? Traemos una herencia cuando llegamos al Señor, que es una herencia de muerte. Y esa herencia hay que cortarla. ¿Y cómo la cortamos? Muchos saben y tal vez muchos la han hecho. Es cortar las maldiciones que el enemigo declaró sobre tus ancestros, de lo que viene de atrás. De tu tatarabuelo, tu tatarabuela, de un tío, de lo que sea. Todos tienen problemas de un físico de algún área. Y yo de repente, vos sabés que tenés razón, pastor. Ahora pensándolo bien, sí. Bueno, eso se corta. Porque el único que tiene poder para cortar esa herencia es el Señor. Nosotros tenemos que darle la autoridad al Señor para que la corte y yo nombrar en el nombre de Jesús que esa herencia, este es su último día. Y yo marco un antes y un después en mi vida para los que vienen después. Para los que te van a rodear en tu trabajo, en la calle, en la ferretería, en el lugar de entrenamiento, los que te van a rodear. Depende cómo vos hayas renunciado o hayas hecho el antes o el después. Ellos respirarán vida o respirarán mediocridad, muerte, desazón. Eso está en nosotros. Está en cada uno de nosotros. Un día nos encontramos como Saulo. Tú en mí y yo en ti, como decimos. Le entregamos nuestro corazón. Pero a veces necesitamos un encuentro. Siempre necesitamos el primer encuentro. Si es genuino es mejor. Pero si no tenemos un encuentro genuino como el de Él, un encuentro genuino cara a cara con el Señor que nos marque a fuego en nuestra alma, no podremos hacer un antes y un después. Andaremos en la mediocridad, dando vueltas. Por ahí tendremos picos buenos, por ahí picos muy malos, pero andaremos dando vueltas y pasarán los años y nunca hemos avanzado en nada. Porque necesitamos un encuentro genuino con Él. Saulo se encontró con el Señor y no se quedó solamente con eso. Ayunó y oró estando ciego. Nadie le dijo que le iba a recuperar la vista. Ayunaba y oraba. ¿Qué es más fácil, el éxito o el fracaso? Uno solo se anima, ¿Es más fácil el éxito? Es muy fácil el fracaso. Es más fácil. El éxito. No el éxito para que me miren. No. El otro éxito. El de levantarme, el de luchar, el de no bajar los brazos. Ese éxito necesita valor. Ese éxito necesita valor. Es como que nuestra vida tiene las historias como si subiéramos a Instagram y mostramos. Y a veces mostramos una historia que no es verdadera. Y tenemos que mostrar la historia genuina, la que marcó el antes y el después. ¿Cómo hacemos para borrar la historia que no nos agrada? La que la subimos mal. ¿Cómo hacemos para borrar esa historia? A ver los internautas. Exacto. Voy a los 3 puntitos. Editar, no. Eliminar. A veces nosotros debemos ir a nuestra historia, a nuestro perfil, buscar los 3 puntitos espirituales que están ahí y decir eliminar. Debo volver a marcar un antes y un después. Una vez lo marqué y en los años me desvié un poco,
Necesito blanquear de nuevo y borrar todo lo que no sirve, todo lo que no edificará al que me ve. Porque todos me ven, todos me escuchan. Dentro de mi casa y fuera de mi casa, todos me ven, todos me escuchan. Todos. La miseria siempre tendrá compañía, siempre tendrá un aliado. Nosotros fuimos llamados a no encajar en la sociedad. Nosotros fuimos llamados a ser diferentes, porque si fuéramos iguales a lo de la sociedad, no habría cambios en la sociedad. Nosotros fuimos llamados a ser diferentes. Nosotros fuimos llamados que cuando los pies de aquellos que anuncian la paz hacen olas, afecten a todos los que están a tu redondel. Si nosotros encajamos con la sociedad, no es que va a salir usted con el pie de punta y va a salir a cortar cabezas, no. Usted va a actuar y usted se va a mover en verdad y en amor como Cristo lo llamó a usted. Pero las olas de nuestro golpe en la tierra, las olas de nuestras palabras, deben afectar para bien a todos los que nos rodean. Se necesita valor para ser especial. Se necesita valor para ser sabio. Se necesita valor para ser educado, cordial. Esfuerzo se necesita. Aquel que tiene carácter medio podrido, la mecha corta, necesita valor, fuerza y lo que hay que poner. Hay que poner lo que hay que poner. ¿Cuántos hay acá que juegan al fútbol? ¿Uno quedó? No, que juega en un club. ¿Quedó uno? No, ¿o no? Levanta la mano. ¿No hay más? Los que jugaron al fútbol alguna vez. De verlo dueño. Los que jugaron al fútbol. ¿Qué hacían cuando estaban en el vestuario cambiándose? Vamos a poner lo que hay que poner. Vamos a poner lo que hay que poner. Porque si no ponemos lo que hay que poner, nos comen frito. Ustedes que están en los vestuarios ahí alentándose, pasen leones ahí. Hay que poner lo que hay que poner. Es para valientes. El Evangelio es para valientes. Si no fracasamos espiritualmente, para dominar el carácter tenemos que poner lo que hay que poner. Necesito valor para conocer las cosas. Nadie viene de parte de Dios para encajar en el mundo. Nadie el Señor levanta para ponerlo en la normalidad de todo lo que existe. Somos los anormales de este siglo. Si fuéramos los normales para encajar con la sociedad, con el mundo, que es gobernado por el enemigo, no seríamos cristianos. Nos estaríamos metiendo al mismo nivel que el mundo. Y Dios nos llamó a ser diferentes. Porque los diferentes son los que le marcarán la diferencia de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. ¿Qué dice el Señor en Pedro? Rey, real sacerdocio ustedes son, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo. Ustedes nunca habían alcanzado misericordia, ustedes alcanzaron misericordia. Y los que están afuera alcanzarán la luz por ustedes. Los que están afuera alcanzarán misericordia porque ustedes tienen misericordia y compasión por los que están afuera. Marcará un antes y un después. ¿Tenemos el valor para perseguir los sueños? ¿Para perseguir la palabra que el Señor nos dio? Moisés tenía sueños y persiguió una palabra, pero no pudo entrar. Tenemos que tener valor para cambiar nuestra herencia, para cambiar la historia que está por delante. No importa la edad que tengas, 80, 90, 60, 40. La historia que está por delante, así sean 4 días, se puede seguir cambiando. Y los que nos ven, nuestros hijos, el día de mañana los nietos nos verán. Y ellos tienen que ser cambiados y transformados por el abuelo o por la abuela, junto con su papá y su mamá. La herencia es cortada. Alguien de mi familia cortó esa herencia de maldición, de muerte, de brujería, de esclavitud, de hambre. Alguien la rompió. Y
los que estamos todos acá somos los responsables si no sabías de cortar y de romper esa herencia hoy. Amén. Nosotros somos el antes y el después de una herencia o un legado, para mal o para bien. Nosotros somos los que nos entregamos al Señor para que Él nos cambie a nosotros, para que Él rompa a través de nuestras palabras toda herencia inmunda. Que no se nos escape esta nueva oportunidad que el Señor nos da para cambiar nuestro legado. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y debemos dejar lo mejor de nosotros para los que siguen. Esto se construye de día a día en oración, como lo hizo Saulo, en ayuno, perseverando, esforzándonos y teniendo valor. Nosotros somos el punto de quiebre para una vida plena en Cristo. El antes y el después. ¿Me podés poner 2 de Corintios 3:18? Y yo voy a buscar el Salmo 84. Con esto terminamos. El Salmo 84, versículo 7 dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. ¿A qué nos llamó el Señor a ir? De poder en poder. ¿Vamos a fracasar en la vida? No vivimos en color de rosa, no estamos en el cielo viviendo. Podemos fracasar en alguna cosa que emprendemos, hacemos, y sí, no estamos exentos. Lo importante de eso es tener el valor para volver a levantarte. Y aunque te vean que has fracasado, vean que te levantas, que marcaste un antes y un después. (3:18) Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. El Señor vino en gloria, fracasó para el enemigo. Hubo un aparente fracaso, pero fue resucitado entre los muertos al tercer día en gloria. Y vino en gloria y se fue en gloria. Nosotros podemos por ahí caer, podemos flaquear, pero nos tenemos que levantar. Nosotros tenemos que cambiar la herencia que llevamos a cuesta. Si es que ya la cambiaste, perfecto. Ahora, si hay algo que necesitas cambiar en tu vida, que vos sabés que viene de tus antepasados, es tiempo de cortarlo para que puedas tener la herencia que le vas a dejar a los tuyos, libre, sana y santa. Pablo se entregó al llamado, hizo un antes y un después. Perseguía para matar, no hay más claro ejemplo que ese. Una persona que odiaba a los cristianos se encuentra con el Señor. Y a veces en nosotros hay actitudes que nos alejan de la presencia del Señor. Y necesitamos tener un encuentro genuino. ¿Cómo lo tengo el encuentro genuino? En ayuno y oración. En conocerle más leyendo la palabra. En gastando mi tiempo lo que pueda estar en la presencia del Señor. No hay otra manera. Hay un antes y un después. Y esa valentía que vas a poner para ser el punto de quiebre del antes y el después marcará tus generaciones venideras. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tus chorros, todos serán tocados porque hubo alguien que tuvo valor para romper la vieja vida para ir a la nueva vida. Capaz que hace un montón de años que estás dentro de la iglesia y hay áreas de tu vida que siguen atadas a una herencia, a algo que nunca lo soltaste, algo que nunca lo cortaste. Y sabés que está latente ahí. Y está dormido y está despierto, y está dormido y está despierto, pero nunca te deja ser quien quiere el Señor que vos seas.
Por eso es el tiempo de que podamos renunciar, cortar y romper esa herencia. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor,